Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. Hoy con el conferencista no denominacional en las religiones, Edgar Méndez. Hola a todos y bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Hoy abordaremos un tema que ha generado mucha controversia y debate en diversas comunidades religiosas: la fornicación y cómo ha sido utilizada para manipular y someter a los creyentes. La fornicación, en términos generales, se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sin embargo, su interpretación y significado varían ampliamente entre diferentes religiones y culturas. En algunas tradiciones religiosas, la fornicación es considerada un pecado grave, mientras que en otras, su importancia es menor o incluso inexistente. Esta diversidad de interpretaciones ha dado lugar a una serie de creencias y prácticas que, en algunos casos, han sido utilizadas para manipular y someter a los fieles. En este episodio, exploraremos cómo diferentes religiones abordan el tema de la fornicación y cómo algunos líderes espirituales han utilizado este concepto para ejercer control sobre sus seguidores. A través de mi experiencia y conocimiento, ofreceré una visión crítica sobre las mentiras dogmáticas que se han creado en torno a la fornicación y cómo éstas han sido utilizadas para manipular a los creyentes. Es importante recordar que la verdadera esencia de la religión y la espiritualidad radica en la conexión espiritual y el crecimiento personal, no en la imposición de reglas dogmáticas. Al mantenernos informados y cuestionar de manera constructiva, podemos contribuir a una práctica religiosa más ética y transparente. Así que, si están listos para explorar este tema controvertido y reflexionar sobre cómo podemos proteger nuestra fe y asegurar que nuestras creencias se utilicen de manera justa y beneficiosa, acompáñenme en este viaje. Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Parte 1. Presentación del tema sobre la fornicación. Es un tema que ha sido objeto de debate y controversia en muchas religiones a lo largo de la historia. En nuestro canal Explorando la Fe y las Religiones, queremos abordar este tema de manera profunda y reflexiva, ofreciendo una perspectiva crítica y constructiva que nos permita entender mejor sus implicaciones y cómo ha sido utilizado para manipular a los creyentes. Edgar Méndez, conferencista motivador sin ninguna denominación religiosa, nos guiará en esta exploración. Edgar ha dedicado su vida a ayudar a otros a encontrar su camino y a superar sus desafíos, y ahora nos invita a reflexionar sobre cómo diferentes religiones abordan el tema de la fornicación y cómo algunos líderes espirituales han utilizado este concepto para ejercer control sobre sus seguidores. La fornicación, en términos generales, se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sin embargo, su interpretación y significado varían ampliamente entre diferentes religiones y culturas. En algunas tradiciones religiosas, la fornicación es considerada un pecado grave, mientras que en otras, su importancia es menor o incluso inexistente. Esta diversidad de interpretaciones ha dado lugar a una serie de creencias y prácticas que, en algunos casos, han sido utilizadas para manipular y someter a los fieles. Desde el cristianismo hasta el islam, pasando por el judaísmo y otras religiones, la fornicación ha sido un tema recurrente en las enseñanzas religiosas. En el cristianismo, por ejemplo, se considera que las relaciones sexuales deben reservarse para el matrimonio, y cualquier acto sexual fuera de este contexto es visto como un pecado. Esta enseñanza se basa en las escrituras bíblicas, que advierten contra la inmoralidad sexual y promueven la pureza y la fidelidad conyugal. En el Islam, la fornicación también es vista como un pecado grave, y el Corán contiene múltiples versículos que condenan este acto. La ley islámica establece castigos severos para aquellos que cometen fornicación, y se espera que los musulmanes sigan las normas de conducta sexual que promueven la castidad y la moralidad. Al igual que en el cristianismo, estas enseñanzas se utilizan para mantener el control y la disciplina dentro de la comunidad de creyentes. El judaísmo, por su parte, también tiene normas estrictas sobre la conducta sexual, y la fornicación es vista como una transgresión de las leyes divinas. Las enseñanzas rabínicas advierten contra las relaciones sexuales fuera del matrimonio y promueven la santidad de la unión conyugal. Estas normas se basan en los textos sagrados del Tanaj y en la interpretación de los rabinos a lo largo de la historia. Sin embargo, más allá de estas enseñanzas religiosas, es importante reflexionar sobre cómo la fornicación ha sido utilizada como una herramienta de control y manipulación. En algunas comunidades religiosas, los líderes espirituales han impuesto reglas estrictas sobre la conducta sexual de los fieles, utilizando el miedo al pecado y al castigo divino para mantener el control. Esta manipulación puede tener consecuencias graves para la salud mental y emocional de los creyentes, quienes pueden sentirse culpables, avergonzados y atrapados en un ciclo de autocondenación. Edgar nos invita a cuestionar y reflexionar sobre estas prácticas, recordándonos que la verdadera esencia de la religión y la espiritualidad radica en la conexión espiritual y el crecimiento personal, no en la imposición de reglas dogmáticas.
Es esencial comprender el contexto histórico y cultural de las enseñanzas religiosas y discernir cuándo están siendo utilizadas de manera ética y cuándo no. A través de su investigación y experiencia, Edgar ha recopilado testimonios de personas que han sido afectadas por la manipulación en torno a la fornicación en las religiones. Estos relatos nos ofrecen una visión real y conmovedora de cómo estas prácticas pueden afectar la vida de los creyentes y cómo han encontrado el camino hacia la libertad y la autenticidad en su práctica espiritual. El objetivo de este episodio es ofrecer una comprensión más profunda de la fornicación y su interpretación en diferentes religiones, así como proporcionar herramientas para identificar y resistir la manipulación. Es importante que cada uno de nosotros tome el tiempo para reflexionar sobre nuestras propias creencias y prácticas, y que busquemos comunidades espirituales que promuevan la autenticidad, la transparencia y el crecimiento personal. En la próxima parte, exploraremos las claves para identificar la manipulación en torno a la fornicación y cómo podemos protegernos de estas prácticas. Continuaremos nuestro viaje de exploración y reflexión, guiados por la sabiduría y la experiencia de Edgar Méndez. Consejo para entender la controversia de la fornicación en las religiones. Queridos amigos y seguidores, el tema de la fornicación en las religiones puede ser complejo y controvertido, pero es importante abordarlo con una mente abierta y un enfoque crítico. Aquí les dejo un consejo que espero les ayude a entender mejor esta cuestión y a tomar decisiones informadas y conscientes. Infórmate y cuestiona con respeto. Investiga el contexto histórico y cultural. Antes de formarte una opinión, es crucial entender el contexto histórico y cultural de las enseñanzas religiosas sobre la fornicación. Muchas de estas interpretaciones se basan en normas y valores que han cambiado con el tiempo. Investigar sus raíces y su evolución te dará una perspectiva más clara sobre su intención y uso. Busca transparencia en las enseñanzas. La transparencia en las enseñanzas religiosas es fundamental. Pregunta y pide explicaciones claras sobre las interpretaciones y normas relacionadas con la fornicación. Los líderes espirituales deben ser capaces de proporcionar respuestas fundamentadas y coherentes. Esto ayudará a generar confianza y asegurar que las enseñanzas se utilicen de manera ética. Cuestiona las prácticas de manera constructiva. Si sientes que algo no está bien, cuestiona las prácticas de manera respetuosa y constructiva. Plantea tus dudas y busca respuestas claras. Es importante abordar estos temas con empatía y sin prejuicios, para promover un diálogo abierto y honesto. Conoce tus derechos y libertades. Recuerda que tu espiritualidad es una experiencia personal y sagrada. Nadie debe presionarte o manipularte para que sigas normas que no resuenan contigo. Conoce tus derechos y siente la libertad de tomar decisiones que sean mejores para ti y tu bienestar. Rodéate de una comunidad ética. Busca comunidades religiosas que practiquen la transparencia y la ética en sus enseñanzas. Rodearte de personas y líderes que valoren la rendición de cuentas y el bienestar de sus miembros te ayudará a mantener tu fe intacta y a sentirte seguro en tu práctica espiritual. Reflexiona y ora. Tómate el tiempo para reflexionar y orar sobre este tema. Busca guía espiritual y confía en tu intuición. La fe y la espiritualidad son caminos personales y sagrados, y es importante encontrar un equilibrio que te permita crecer y sentir paz interior. Recuerda, la fe y la espiritualidad deben ser una fuente de paz y crecimiento, no de manipulación y explotación. Al mantenernos informados y cuestionar de manera constructiva, podemos contribuir a una práctica religiosa más ética y transparente. Parte 2. Claves para identificar la manipulación en torno a la fornicación. En esta segunda parte, nos adentramos en las claves fundamentales para identificar cuando la fornicación está siendo utilizada de manera manipuladora en las religiones. Edgar Méndez, con su experiencia y conocimiento, nos ofrece una guía práctica para protegernos de estas prácticas y mantener nuestra fe intacta. 1. Conoce el contexto histórico y cultural. El primer paso para identificar la manipulación es entender el contexto histórico y cultural de las enseñanzas religiosas sobre la fornicación. Muchas de las interpretaciones se basan en normas y valores que han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, en algunas culturas antiguas, las reglas sobre la conducta sexual estaban diseñadas para preservar la estructura social y asegurar la herencia legítima. Sin embargo, en el contexto moderno, estas normas pueden no tener la misma relevancia. Al comprender el contexto en el que se originaron estas enseñanzas, podemos discernir cuándo están siendo utilizadas de manera ética y cuándo no. 2. Busca transparencia en las enseñanzas. La transparencia en las enseñanzas religiosas es fundamental. Pregunta y pide explicaciones claras sobre las interpretaciones y normas relacionadas con la fornicación. Los líderes espirituales deben ser capaces de proporcionar respuestas fundamentadas y coherentes. Esta transparencia ayuda a generar confianza y asegura que las enseñanzas se utilicen de manera ética y en beneficio de la comunidad. Si una enseñanza no puede ser justificada de manera clara y razonable, es importante cuestionarla.
3. Cuestiona las prácticas de manera constructiva. Si sientes que algo no está bien, cuestiona las prácticas de manera respetuosa y constructiva. Plantea tus dudas y busca respuestas claras. Es importante abordar estos temas con empatía y sin prejuicios, para promover un diálogo abierto y honesto. Preguntar sobre la base de las enseñanzas y cómo se aplican en la vida moderna es una manera de asegurar que la religión evolucione con el tiempo y se mantenga relevante para sus seguidores. 4. Identifica las tácticas de manipulación emocional. Una de las tácticas más preocupantes es el uso de la manipulación emocional para presionar a los fieles a seguir reglas estrictas sobre la conducta sexual. Edgar nos advierte sobre estos métodos y nos recuerda que la verdadera esencia de la religión y la espiritualidad radica en la conexión espiritual y el crecimiento personal, no en la imposición de reglas dogmáticas. Si sientes que estás siendo presionado emocionalmente, es importante tomar un paso atrás y reflexionar sobre tus decisiones. 5. Conoce tus derechos y libertades. Recuerda que tu espiritualidad es una experiencia personal y sagrada. Nadie debe presionarte o manipularte para que sigas normas que no resuenan contigo. Conoce tus derechos y siente la libertad de tomar decisiones que sean mejores para ti y tu bienestar. La auténtica espiritualidad se basa en la fe sincera y en la conexión con lo divino, no en las exigencias dogmáticas impuestas por otros. 6. Rodéate de una comunidad ética. Busca comunidades religiosas que practiquen la transparencia y la ética en sus enseñanzas. Rodearte de personas y líderes que valoren la rendición de cuentas y el bienestar de sus miembros te ayudará a mantener tu fe intacta y a sentirte seguro en tu práctica espiritual. Las comunidades que fomentan un ambiente de apoyo y sinceridad son las que verdaderamente promueven el crecimiento espiritual y el bienestar de todos sus miembros. 7. Reflexiona y ora. Tómate el tiempo para reflexionar y orar sobre este tema. Busca guía espiritual y confía en tu intuición. La fe y la espiritualidad son caminos personales y sagrados, y es importante encontrar un equilibrio que te permita crecer y sentir paz interior. La reflexión y la oración pueden ayudarte a discernir qué enseñanzas resuenan contigo y cuáles no. Conclusión de la segunda parte. Edgar Méndez nos ha proporcionado herramientas valiosas para identificar la manipulación en torno a la fornicación en las religiones. Al conocer el contexto histórico y cultural, buscar transparencia, cuestionar de manera constructiva, identificar tácticas de manipulación emocional, conocer nuestros derechos, rodearnos de una comunidad ética y reflexionar, podemos proteger nuestra fe y asegurar que nuestras creencias se utilicen de manera justa y beneficiosa. En la próxima parte, exploraremos testimonios reales de personas que han sido afectadas por estas prácticas y cómo han encontrado el camino hacia la libertad y la autenticidad en su práctica espiritual. Una anécdota sobre la manipulación en torno a la fornicación y cómo actuar. Lucía siempre había sido una fiel seguidora de su iglesia local. Desde joven, había asistido a los servicios religiosos con su familia y había aprendido la importancia de seguir las enseñanzas de su fe. Sin embargo, a medida que crecía, comenzó a notar algo que la inquietaba profundamente: la manera en que su comunidad religiosa abordaba el tema de la fornicación. Cada semana, el líder espiritual de su iglesia dedicaba una parte considerable del sermón a hablar sobre la fornicación y la importancia de mantener la pureza sexual. Pero no solo eso, sino que también utilizaba tácticas de presión emocional para persuadir a los fieles a seguir reglas estrictas sobre la conducta sexual. Lucía se sentía cada vez más incómoda con esta situación, pero no sabía cómo abordarla. Un día, después de un sermón particularmente intenso sobre la fornicación, Lucía decidió hablar con el líder espiritual. Con respeto y calma, le expresó sus preocupaciones sobre la manipulación emocional y la falta de transparencia en las enseñanzas. El líder, sin embargo, desestimó sus inquietudes y le dijo que su espiritualidad dependía de su obediencia a estas normas. Lucía se sintió desanimada, pero no se dio por vencida. Decidió investigar más sobre el contexto histórico y cultural de las enseñanzas religiosas sobre la fornicación. Descubrió que muchas de estas interpretaciones se basaban en normas y valores que habían cambiado con el tiempo y que, en algunos casos, habían sido utilizadas para mantener el control sobre los fieles. Con esta nueva información, Lucía se sintió más segura de sus convicciones. La siguiente vez que asistió a la iglesia, Lucía decidió actuar de manera diferente. En lugar de ceder a la presión emocional, comenzó a cuestionar las enseñanzas de manera constructiva y a buscar respuestas claras y fundamentadas. También estableció límites claros sobre su conducta sexual, basándose en su propia comprensión y valores personales. Además, Lucía se unió a un grupo de fieles que compartían sus preocupaciones sobre la manipulación en torno a la fornicación. Juntos, comenzaron a pedir transparencia en las enseñanzas y a exigir rendición de cuentas a los líderes espirituales. Aunque enfrentaron resistencia al principio, su persistencia finalmente llevó a la iglesia a ser más abierta y a promover un diálogo honesto y respetuoso sobre la conducta sexual.
Lucía también encontró consuelo en rodearse de una comunidad ética y de apoyo. Buscó mentores y amigos que compartieran sus valores y que la inspiraran a seguir adelante en su camino espiritual. Esta red de apoyo le proporcionó la energía y el aliento necesarios para enfrentar los desafíos y mantener su fe intacta. La historia de Lucía es un recordatorio de que, aunque el tema de la fornicación puede ser controvertido, es posible abordar la situación con respeto y determinación. Al informarnos, cuestionar de manera constructiva, establecer límites claros y buscar comunidades éticas, podemos proteger nuestra fe y asegurar que nuestras creencias se utilicen de manera justa y beneficiosa. Parte 3. Testimonios y conclusión. A lo largo de su investigación sobre la manipulación en torno a la fornicación en las religiones, Edgar Méndez ha recopilado testimonios conmovedores y reveladores de personas que han sido afectadas por estas prácticas. Estas historias nos ofrecen una visión real y profunda de cómo la manipulación de la conducta sexual puede impactar la vida de los creyentes y cómo han encontrado el camino hacia la libertad y la autenticidad en su práctica espiritual. Sofía, una joven devota, comparte su experiencia. Desde que era adolescente, me sentí constantemente presionada para seguir reglas estrictas sobre mi conducta sexual. Me hicieron creer que cualquier relación fuera del matrimonio era un pecado imperdonable y que mi espiritualidad dependía de mi pureza sexual. Esta presión comenzó a afectar mi bienestar emocional y me llevó a sentirme culpable y avergonzada por mis propios deseos. Gracias a las enseñanzas de Edgar, comprendí que mi espiritualidad no debía estar condicionada por reglas dogmáticas impuestas por otros. Encontré una comunidad más ética que valoraba mi crecimiento personal y mi conexión espiritual. Carlos, otro testigo de estas prácticas, dice, la manipulación emocional en mi comunidad religiosa era constante. Se utilizaba el miedo al pecado y al castigo divino para controlar nuestra conducta sexual. Nunca se nos proporcionaron explicaciones claras sobre el contexto histórico y cultural de las enseñanzas, lo que nos dejaba en un estado de incertidumbre y culpa constante. Después de escuchar las charlas de Edgar, decidí cuestionar estas prácticas y buscar respuestas claras. Ahora, soy parte de una comunidad que promueve el diálogo abierto y la transparencia, lo que ha transformado mi experiencia espiritual. Estos testimonios son un recordatorio poderoso de la importancia de mantenernos informados y de cuestionar las prácticas que no nos parecen correctas. La fe y la espiritualidad deben ser una fuente de paz y crecimiento, no de manipulación y explotación. Al exigir transparencia y rendición de cuentas, podemos contribuir a crear comunidades más éticas y justas. Conclusión del episodio. Edgar Méndez nos ha llevado en un viaje profundo y reflexivo sobre la manipulación en torno a la fornicación en las religiones. Nos ha mostrado la importancia de ser críticos, de exigir transparencia en las enseñanzas religiosas y de rodearnos de comunidades éticas que valoren el bienestar de sus miembros. La fe es un camino personal y sagrado que no debe ser condicionado por prácticas dogmáticas y manipuladoras. Es esencial recordar que la verdadera esencia de la religión y la espiritualidad radica en la conexión espiritual y el crecimiento personal, no en la imposición de normas estrictas sobre la conducta sexual. Al mantenernos informados, cuestionar de manera constructiva, establecer límites claros y buscar comunidades éticas, podemos proteger nuestra fe y asegurarnos de que nuestras creencias se utilicen de manera justa y beneficiosa. Llamada a la acción. Queridos espectadores, los invitamos a unirse a nuestra comunidad de Explorando la Fe y las Religiones. Suscríbanse al canal y síganos en nuestras redes sociales para más contenido reflexivo y educativo. Si tienen alguna experiencia o pregunta sobre este tema, no duden en compartirla con nosotros. Juntos, podemos seguir aprendiendo y creciendo en nuestra fe. Despedida de este tema en este canal Explorando la Fe y las Religiones y el conferencista Edgar Méndez. Queridos exploradores de la fe, hemos llegado al final de este episodio donde hemos abordado un tema delicado y controvertido, la fornicación y cómo ha sido utilizada para manipular y someter a los creyentes. Espero que las reflexiones y consejos compartidos hoy les hayan ayudado a entender mejor esta cuestión y a tomar decisiones informadas y conscientes. Es importante recordar que la verdadera esencia de la religión y la espiritualidad radica en la conexión espiritual y el crecimiento personal, no en la imposición de normas estrictas sobre la conducta sexual. La fe debe ser una fuente de paz y crecimiento, y es fundamental que nuestras creencias se utilicen de manera justa y beneficiosa para todos. Quiero agradecerles por acompañarnos en este viaje reflexivo y por ser parte de esta increíble comunidad. Su apoyo y participación son lo que hace posible este canal. Les animo a que sigan conectados con nosotros y a que compartan sus propias experiencias y preguntas sobre este tema en los comentarios. Juntos, podemos seguir aprendiendo y creciendo en nuestra fe. No olviden suscribirse a Explorando la Fe y las Religiones y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido educativo y reflexivo. Si tienen alguna inquietud o necesitan más orientación, no duden en contactarnos.
Estamos aquí para apoyarles en su camino espiritual. Gracias por ser parte de esta aventura de exploración y crecimiento espiritual. Hasta la próxima, exploradores de la fe. Sigan buscando la verdad y fortaleciendo su conexión espiritual.